inaugurar algo, algo que teníamos ya ganas de poner en marcha desde el máster, que es un seminario permanente en torno a la violencia sexual, a diversas formas de violencia sexual, y gracias a la concesión de un proyecto de investigación que se llama Aproximación Integral a la Cultura de la Violación, Causas y Medidas de Prevención, Sensibilización y Formación, del que formamos parte, una parte importante del profesorado del máster, y intentando de alguna manera comunicar lo que hagamos en el máster con lo que se haga en ese proyecto de investigación. Hemos podido ya iniciar, a pesar de las circunstancias y demás, este seminario permanente en violencia sexual y cultura de la violación, que pretendemos que sea multidisciplinar, y es un verdadero gusto que podamos inaugurar este seminario con la doctora Alicia Valdés, que es graduada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, es máster en Filosofía Política por la Pompeu Fabra, doctora en Humanidades con mención en Filosofía por la Universidad Carlos III de Madrid, y que actualmente está trabajando como profesora asociada en la Universidad Rovira y Virgili. Ella, toda esta carrera académica de análisis, de pensamiento, de reflexión teórica, la combina con el activismo feminista, trabaja en distintas instituciones en intervención en violencia sexual, y en esta faceta suya, más orientada a la intervención, actualmente se encarga de los protocolos para el abordaje de la violencia sexual en el espacio de ocio dentro del Observatorio Noctámbulas, del que hemos tenido bastante conocimiento a través de las redes sociales. Es técnica de investigación en el proyecto Segre Uni. Quizás en el chat podamos poner luego la web del proyecto, porque es un proyecto extraordinariamente interesante que se encarga sobre todo de visibilizar y de dimensionar las violencias sexuales y de género en las universidades. Y fue también formadora en atenciones y acompañamientos en situaciones de violencia sexual en las universidades, dentro de un proyecto ya finalizado y vinculado con este, sobre el apoyo, ¿no? El apoyo a la violencia sexual en el caso de las universidades. En el ámbito académico, Alicia trabaja fundamentalmente sobre teoría política feminista, sexualidad y psicoanálisis. Durante los últimos años ha trabajado en la incidencia política en el campo de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y seguramente, casi con toda seguridad, el año próximo, el año que viene, tendremos la posibilidad de leer su tesis doctoral, una tesis doctoral sobre la construcción política de las identidades políticas femeninas, que será publicada en la editorial Routledge, y que es un trabajo que desde la epistemología y desde la metodología feminista, desde la epistemología feminista, desde la metodología feminista, analiza la obra de Lacan y las interpretaciones políticas que se han ido haciendo de esa obra para crear un marco teórico en el que poder hablar de política interseccional y de teoría psicoanalítica. Lo he mencionado antes, pero me gustaría agradecer mucho todo el apoyo de todo tipo que nos ha prestado la Unidad para la Igualdad y Atención a la Diversidad de la Universidad de Huelva, particularmente a Inmaculada Expósito, a Blanca, que está ahora haciendo las prácticas con la Unidad para la Igualdad y que es alumna del máster. Muchísimas gracias a las dos por todo. También al Centro de Investigación Coideso, al que pertenecemos la mayor parte del profesorado también del máster. Y nada más. En este momento yo creo que lo mejor quizás que podemos hacer es ocultarnos, nosotras y nosotros, y darle en la pantalla todo el protagonismo a Alicia para que empiece a hablarnos y a darnos, a ofrecernos esa aproximación interdisciplinar a la cultura de la violación, análisis crítico feminista de la legislación y las narrativas maestras. Muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias a ti, Rosa. Bueno, primero bienvenidas a todas, ¿no? Y antes de comenzar la presentación, bueno, sí que me gustaría agradecer personalmente tanto a Nuria de la Cinta como a Rosa la invitación y la confianza que entiendo han depositado en mí, pues al ofrecerme dar la ponencia que inaugura este ciclo de seminario permanente sobre violencia sexual y cultura de la violación. Sí que también quería, bueno, pues enfatizar también el agradecimiento que ha hecho Rosa a toda la unidad, a toda la gente que suele estar entre escenas, ¿no? Detrás de las bambalinas, haciendo este tipo de cosas posibles, que luego, bueno, la virtualidad
parece que ayuda, pero también nos pone como bastantes obstáculos a veces para poder reunirnos. Y bueno, así que me gustaría explicar un poco, porque ahora ya iré explicando un poco, desengranando un poco desde qué perspectiva quiero mirar hoy tanto la cultura de la violación como las violencias sexuales, pero quería explicaros también un poco cómo ha sido la manera en la que nos hemos puesto en contacto para la charla de hoy, ¿no? Bueno, mi primer contacto fue con Nuria, quien, bueno, ella leyó un artículo que escribí hace un año y algo que se titulaba Cultura de la violación y legislación española y era un análisis crítico feminista, ¿no? De la tipificación de los delitos de agresión sexual y de abuso sexual dentro del Código Penal español. Nuria me habló entonces del proyecto de investigación y, bueno, me explicó la dimensión interdisciplinar o multidisciplinar y plural en la que se basaba el proyecto. Y, bueno, me pareció que tanto la pluralidad de posiciones y de visiones pues encajaba perfectamente con mi trabajo sobre estos temas y además bueno, con mi trabajo, digamos, mi perspectiva o mi trayectoria profesional en este tema, así como mi posicionamiento más teórico en el estudio de las violencias sexuales, que entiendo que en todo caso cualquier tipo de acercamiento teórico a cualquier tipo de fenómeno siempre se tiene que hacer desde la interdisciplinaridad. Bueno, el artículo que llevó a Nuria a ponerse en contacto conmigo tenía como objetivo el analizar de una manera crítico-feminista la relación que yo entiendo que existe o que se establece entre lo que es la cultura de la violación y la tipificación de los delitos reflejados en el Código Penal español. ¿Qué hacía yo en el artículo? Bueno, pues de alguna manera intentaba plantear elementos para una tipificación con perspectiva de género, vinculando la tipificación del delito al consentimiento o a la ausencia de consentimiento y no a los niveles de violencia con los cuales se cometen los delitos. En resumen, bueno, pues el artículo planteaba que la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal podía ser entendida como una base para la llamada cultura de la violación, ¿no? Por el hecho de que no ponía el énfasis en lo que sería el consentimiento, sino en los grados de violencia. Bueno, lejos de convertirse en un análisis sobre las principales teorizaciones del concepto de la cultura de la violación, cuáles son los puntos de convergencia entre estas teorizaciones o los puntos de divergencia, lo que buscaba este artículo era aportar, de alguna manera, una definición de cultura de la violación que fuera eficiente y que facilitara la introducción de la perspectiva de género en el actual Código Penal y en posibles políticas públicas de lucha contra la violencia sexual. Este artículo se escribió hace pues eso, un año y medio. Sí que es cierto que durante este año y medio, de hecho, las reconstrucciones que se están haciendo con respecto a la legislación de violencias sexuales, como bien sabéis, bueno, el Gobierno está intentando hacer una tipificación vinculada al consentimiento y no al nivel de violencia. Entonces, bueno, digamos que en ese aspecto el artículo ya ha quedado un poco desfasado porque ya se ha empezado a implementar lo que yo planteaba, ¿no? El artículo no entró en cuestiones o debates teóricos sobre lo que podríamos hablar como conformación del deseo o la conformación o construcción social del deseo, cosa que sí que me gustaría entrar a hablar hoy. La definición de cultura de la violación que yo utilicé a lo largo del ensayo y que buscaba de alguna manera englobar elementos comunes a diferentes conceptualizaciones era la siguiente, ¿no? Y aquí cito, conjunto de prácticas, actitudes y creencias de una sociedad que normalizan la violencia sexual. Esta normalización yo entiendo que se da mediante dos vías principales, ¿no? Por un lado, se normalizan los encuentros sexuales sin consentimiento y por otro lado, además, estos encuentros sin consentimiento se entienden como propios de los hombres y justificando así, ¿no? Algunas situaciones sexuales en las que sí que se haya podido ejercer tipos de violencia o niveles de violencia que no están categorizados como delitos. Bueno, de esta definición yo extraí a lo largo del artículo una afirmación, ¿no? Que sería la de en aquellas sociedades donde la cultura de la violación actúa, el consentimiento no es la condición sine qua non para mantener relaciones sexuales, sino que será el grado de violencia con la que se realice el acto el que determinará en última instancia si estamos delante de un delito de agresión o de abuso o no. Bueno, entonces, ¿y cómo podemos mirar si hay una cultura de la violación en una sociedad o no? Bueno, digamos que hay una serie de indicadores que han quedado como bastante establecidos o que están bastante generalizados o aceptados, que serían, por un lado, la culpabilización de la víctima, que es, bueno, el cuestionamiento sistemático y sistémico que se da a la superviviente sobre qué tipo de ropa llevaba, a qué hora habían ocurrido los hechos, si había bebido, etc., etc., y de esta manera se responsabiliza a la persona agredida de su propia agresión. Eso sería como un indicador a mirar. Otro de los indicadores a mirar sería la justificación y la defensa del agresor.
que son las típicas apelaciones a la naturaleza masculina, como, bueno, pues que es esa naturaleza masculina de los agresores lo que les lleva a cometer los delitos sexuales, o incluso justificar delitos sexuales como muestras de afecto, por ejemplo, dentro de la relación. Por último, otro de los indicadores que podemos ver a la hora de saber si hay una cultura de violación actuando o no, sería la justificación de la agresión en sí, ¿no? Que yo creo que es quizás el elemento que me parece más interesante o menos, no sé, sobre que menos se conversa generalmente, que es cuando se da a entender que las relaciones sexuales sin consentimiento no pueden ser calificadas como agresiones sexuales, debido a, por ejemplo, tú has besado al agresor, el agresor es tu pareja, o si has retirado el consentimiento sexual en medio de una relación sexual, justificando así precisamente la agresión en sí porque no la consideras como tal. Sin embargo, estos son temas que he tratado en el artículo y la verdad es que yo soy malísima poniendo títulos. Creo que se puede observar tanto en el cartel como a la hora de leerlo. Es bastante incómodo de leer. Y bueno, también me parecía interesante que quizás en vez de centrarme tanto en el tema de la legislación española, porque creo que, bueno, si no vuestras profesoras os podrán pasar el artículo, que lo tengo colgado en mi página de academia, quería intentar hacer otra cosa, ¿no? En la comunicación de hoy y en el marco de este seminario, busco polemizar precisamente la noción de la cultura de la violación y analizar diferentes elementos que conforman lo que denominamos como narrativas maestras sobre la violación. ¿Cómo quiero hacer esto? Pues quiero hacer esto a través de la lectura de dos libros que a mí me parecen muy interesantes y dos libros que me parecen, bueno, que profundizan de una manera como muy innovadora sobre temas de violencia sexual y cultura de la violación. Por un lado, es el libro de Mizu Sanyal, que es un libro que todavía no está en castellano, que se publicó con Verso Books en el 2019, y el libro se llama Rape, From Lucretia to Me Too, ¿no? Entonces es una especie de genealogía de la violación, donde bueno, la autora hace un análisis que a mí me parece bastante agudo, muchas veces muy incómodo, sobre lo que podríamos denominar como cultura de la violación, violación o narrativas maestras. Por otro lado, el otro libro con el que me gustaría, bueno, hablar o crear un debate o crear una conversación es el libro de Nerea Barjola, que salió publicado hace 2 años en Virus Editorial, que es un libro Creative Commons, que podéis descargaros directamente desde la página web de Virus Editorial, pero que entiendo que es un libro que está muy bien y que hay que comprarlo para tenerlo en papel para poder estudiarlo, ¿no? El libro se llama Microfísica sexista del poder, el caso Alcácer y la construcción del terror sexual, ¿vale? Que es un poco también uno de los temas que más querría tocar hoy, es precisamente la construcción del terror sexual como narrativa maestra de la violación. ¿Qué es lo que quiero hacer hoy? Bueno, pues de alguna manera el poder tener la oportunidad de abrir un seminario con tantas estudiantes de diferentes backgrounds, ¿no? Supongo que cada una tendrá sus propios intereses, sus propias carreras por delante, sus propias carreras por detrás. Lo que quiero hacer es utilizar este espacio para introducir diferentes elementos y diferentes objetos de estudio en el marco bueno, pues eso, ¿no? De una investigación multidisciplinar sobre violencias sexuales. Como bien ha dicho Rosa, digamos que tanto mi formación académica como mi trayectoria profesional están marcadas por la multidisciplinaridad, ¿no? O sea, sí, soy politóloga, tengo un máster en filosofía política y soy doctora en humanidades con mención en filosofía. De hecho, hoy vengo a hablar de esto, pero como bien ha dicho Rosa, el libro que publico con Routledge el año que viene es teoría feminista a través de Lacan, ¿no? Y bueno, la reconceptualización de lo que sería un sujeto femenino y un sujeto masculino dentro de la política. Me parece interesante precisamente utilizar eso que me puede caracterizar a mí para poder plantear hoy debates sobre diferentes elementos desde diferentes posiciones, ¿no? Y intentar como tocar muchos palos desde diferentes puntos para ver dónde puede haber un punto de interés que nos conecte a todas en el tema del estudio de la violencia sexual. También quiero decir que, bueno, al final, cuando actúas o cuando te posicionas desde una perspectiva crítico-feminista, bueno, yo no busco plantear, o sea, yo no busco generar hoy una verdad absoluta, no busco plantear respuestas que nos convenzan a todas. Yo solo busco plantear cuestiones sobre elementos centrales que surgen a la hora de observar las violencias sexuales y la cultura de la violación desde una perspectiva crítico-feminista. Es decir, yo hoy vengo como a abrir diferentes melones y ver de qué manera los podemos cerrar juntas o qué debates hay a día de hoy desde la teoría feminista, por ejemplo, con respecto al concepto de la cultura de la violación, ¿no?
Y por ello creo que deberíamos empezar por aquí. Creo que deberíamos plantearnos la pregunta de dónde sale este concepto o qué es la cultura de la violación. Y bueno, esto lo explica muy bien Mizu Sanyal en su libro, hace una genealogía bastante clara del concepto de cultura de la violación. El concepto de cultura de la violación aparece por primera vez en el 74 en un libro que publicó un colectivo feminista que se llama Radical Feminist, o sea, es ese colectivo, y el libro se llama Rape, the First Source Book for Women, ¿no? Este término después fue utilizado por una autora que formaba parte de este colectivo, que se llama Susan Brown Miller, quien escribió un libro muy controvertido, llamado Against Our Will, ¿no? Que era una especie de lectura sobre la violación, que, bueno, digo controvertido, cuando empecéis a investigar veréis por qué es tan controvertido. Y bueno, en este libro ella describía a Estados Unidos como una cultura de la violación, ¿no? Y se refería a cultura de la violación como una, o sea, decía que, o se refería a la cultura estadounidense como una cultura que trivializa, que excusa y que glorifica la violencia sexual. En 1975 sale también un documental que se llama Rape Culture, que lo dirigió René Wunderlich, y bueno, digamos como que aquí es cuando el término se acaba normalizando en muchos espacios. Sin embargo, como pasa muchas veces que se generan nuevos conceptos dentro del movimiento feminista, al final es un movimiento crítico, este término también fue rechazado y fue cuestionado por muchas autoras. De hecho, por ejemplo, la gran Bell Hooks afirmó que el concepto de cultura de la violación trataba la violación como un efecto aislado, ¿no? Es decir, Bell Hooks afirmaba que toda violencia está interrelacionada, ya que tiene lugar en una estructura más grande de relaciones de poder. Y entonces ella señala que señalar la cultura de la violación como un tipo de violencia diferente perpetuaba la idea de que es aceptable la violencia dentro de otras relaciones de poder. Y aquí hablamos, por ejemplo, cómo no hay que entender el background antirracista de Bell Hooks. Hoy en día se sigue cuestionando la conjunción de la violación, ¿no? De hecho, Fernando Broncano, no sé si fue hace un año o dos, sacó un libro que se llama Cultura es nombre de derrota, donde también plantea una genealogía y plantea un estudio súper exhaustivo de la palabra cultura, ¿no? Y del problema que tienen palabras como cultura, que al ser tan polisémicas, utilizadas en espacios tan diferentes, bueno, pues al final decimos cultura, pero no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo. Y bueno, pues eso, plantean, digamos, el cuestionamiento de la conjunción de palabras cultura y violación, y de hecho, por ejemplo, Bárbara Biglia habla de que esta unión es un oxímoron porque en realidad se puede entender que se hace referencia a la violación casi como una forma más de cultura. Es decir, lo que quiero transmitiros, ¿no?, es que hay mucha controversia y bueno, sin embargo, aunque hay mucha controversia y pese a las reservas que hay a la hora de utilizar este concepto, lo cierto es que este concepto es un concepto dinámico que se sigue trabajando, sigue redefiniendo con el objetivo de poder nombrar pues, un fenómeno que todavía es borroso y que debido a sus grandes dimensiones, bueno, pues es muy difícil de abarcar en determinados. De hecho, la misma Bell Hooks, que realiza este cuestionamiento o este rechazo al concepto, en 2004 participa en una antología que se llama Transforming Rape Culture, que define la cultura de la violación de una manera diferente. Y aquí cito, bueno, lo he traducido yo, y define la violación como una cultura que condona el terrorismo físico y emocional contra las mujeres y lo presenta como una norma. Personalmente, opino que esta redefinición del concepto no deja atrás para nada la problemática que presentaba la anterior definición de este, ¿no? Yo creo que en los últimos años hemos visto crecer la influencia del feminismo o del movimiento feminista, hemos visto cómo se visibilizan más los delitos sexuales y vemos el germen de lo que podríamos, disculpad, de lo que podríamos denominar como una especie de concienciación o quizás una mayor sensibilidad en temas vinculados a la violencia sexual. Es decir, las sociedades parecen condonar cada vez menos la violencia sexual, pero esta no acaba de desaparecer, por lo que esta definición dejaría atrás o dejaría afuera muchas no condonan de manera explícita los delitos sexuales, pero que sí que siguen conteniendo elementos que de manera implícita o explícita vanaglorian o exaltan la violencia sexual, ¿no? Y con esto lo que quiero decir es que también, bueno, desde la metodología y desde la epistemología feminista no podemos, o yo entiendo que no podemos trabajar con conceptos estáticos
y dejar los conceptos, ¿no? Creo que la guerra conceptual es un terreno donde siempre hay que dar batalla. De hecho, bueno, y ahora sí hablando un poco de cosas que me he podido encontrar yo en el trabajo y que tienen que ver con esta cada vez menor condonación del delito sexual, una de las preguntas a las que yo me enfrento de manera constante, tanto en formaciones como en entrevistas, sobre todo en medios de comunicación, es precisamente si ahora que vemos un aumento de las denuncias, podríamos estar hablando también de un aumento de los delitos. Y bueno, el aumento exponencial de CELIS, ¿no? Derechos, o sea, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, responde en gran medida al aumento de denuncias de abusos y agresiones. Pero ¿qué pasa? Que tenemos una falta de datos muy claros sobre lo que está pasando realmente, ¿no? Si nosotras cogemos las encuestas de revictimización, que son aquellas encuestas en las que si en algún momento han sufrido violencia sexual en su vida, y cruzamos esos datos con los datos de las denuncias que tenemos, lo que vemos es que a un 30% de los delitos realmente se están convirtiendo en denuncias. Es decir, no tenemos datos reales para poder hacer una afirmación que diga efectivamente el número está creciendo, porque no hay ese traspaso, no todos los delitos se convierten en denuncias. A su vez, no sé si me oís bien porque me dice que estoy inestable. Espero que sí. Bueno, a su vez nos encontramos con... Vale, perfecto. A su vez nos encontramos con otro tipo de problemática, ¿no? Es decir, lo que yo considero la mutación, ¿no? La capacidad de mutación de las formas de violencia sexual. Yo en muchas ocasiones en mis formaciones o mis clases de la universidad me encuentro con reflexiones en las que se afirman, ¿no? Que cada vez son menores las exaltaciones de violencia sexual que se realizan, ¿no? O, por ejemplo, que los jóvenes parecen estar mucho más concienciados que antes. Sin embargo, a mí me gusta decir que la violencia sexual o las violencias sexuales son como la energía, o sea, que ni se crean ni se destruyan y que solo se transforman. Y se adaptan así a los códigos de lo aceptable y de lo no aceptable, convirtiéndose muchas veces en formas implícitas o invisibles que lo que hacen es dificultar nuestro análisis y sobre todo nuestro diagnóstico. Por otro lado, las formas de socialización, así como las formas de comunicarnos, cambian y en muchos casos esto lo que supone es que las relaciones interpersonales comienzan a ser cada vez más virtuales o se dan más en un plano virtual, lo cual, bueno, pues supone el surgimiento o la aparición de nuevos escenarios y de nuevas dinámicas de socialización que a su vez conllevan nuevas formas de relaciones de poder y de abusos, ¿no? Y bueno, yo esto la verdad que lo he visto bastante claro cuando trabajaba en justicia juvenil con menores agresores, todos los programas que hemos hecho con menores, los delitos en los que están incurriendo los chavales jóvenes, bueno, pues son delitos que tienen que ver con la virtualización de la sexualidad en muchos casos y, bueno, pues con nuevas formas implícitas o explícitas de violencia sexual. Yo qué sé, a ver, se ve muy bien, por ejemplo, en los servicios de mensajería instantánea y en las redes sociales, ¿no? Porque se propician que surjan nuevos espacios con nuevas dinámicas de poder y se generan nuevas formas de violencia sexual, como puede ser el sex spreading, que hay que diferenciar del sexting. El sexting es compartir fotos explícitas de manera consentida y el sex spreading es cuando tú haces una difusión de ese contenido sin consentimiento, ¿no? Y esto hay que diferenciarlo porque tampoco podemos, o yo considero que tampoco se puede sacralizar la sexualidad y decir que determinadas formas de sexualidad no son válidas o son malas, ¿no? Y bueno, también además del sexpedient tenemos todas esas formas de violencia vinculadas a la extrema monitorización del envío de ubicaciones o de fotos en tiempo real o control, por ejemplo, de las últimas conexiones, ¿no? Y yo creo que esta plasticidad o de las violencias suponen un problema a la hora de abordarlas, ¿no? Ya que, bueno, pues al final la velocidad con la que se transforman estas violencias supone un gran desafío para el diagnóstico y para el abordaje. Yo en mi actual puesto de trabajo, yo trabajo en Noctámbulas bajo un paraguas de un proyecto de la Generalitat que tratamos o lo que hacemos es crear protocolos de abordaje de violencias sexuales en espacios de ocio y para poder hacer eso nosotros hacemos una territorio, ¿no? Que bueno, pues a través de estudio de documentación, encuestas, entrevistas, espacios de metodología participativa con ciudadanía, etc., vamos observando cuál es el territorio para intentar crear un protocolo que se ajuste al mismo.
¿Qué pasa? Que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de la plasticidad o de la transformación de las nuevas violencias, o sea, de las violencias en un contexto nuevo como es el contexto del COVID. Nosotras hemos hecho las diagnosis en marzo. Yo sé cómo actúan o qué pasa en los espacios de ocio pre-COVID, pero ahora mismo no sé qué es lo que está pasando en los espacios de ocio post-COVID. El otro día leí un artículo muy interesante que hablaban precisamente, bueno, pues del riesgo que supone un toque de queda para una mujer que intenta tener una vida sexual o que intenta tener citas, ¿no? Y cómo, por ejemplo, no está habiendo, porque bueno, dentro de la normativa que regula en este caso el tema de toque de queda, hay una clara excepción que lo que dice es que si una persona se siente en una situación de peligro, obviamente puede salir de su casa o de casa de otra persona, porque se entiende que en esa situación el toque de queda como que no restringe la movilidad de la persona. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien ha visto alguna campaña que esté diciendo esto? ¿Alguien está viendo en el marco del 25N una campaña que le diga a las mujeres puede salir de casa de un agresor? Aunque sean más... Aquí yo vivo en Cataluña, en Barcelona, en nuestro toque de queda hasta las 7 de la noche, ¿no? Bueno, cerrando este paréntesis sobre plasticidad y formas de violencia sexual, también me gustaría incluir otro elemento, ¿no? para la discusión o para el debate, que es que, bueno, además del concepto de cultura de la violación como herramienta para explicar la sistematicidad o estructuralidad de la violencia sexual dentro de las sociedades, recientemente ha aparecido con mucha fuerza otro concepto que hace referencia precisamente a las narrativas maestras que construyen las sociedades o culturas y que justifican o vanaglorian la violencia sexual, ¿no? Y que tratan a esta como un instrumento para relaciones de poder. El concepto al que me estoy refiriendo es el concepto del que os estaba hablando, que surge del libro de Microfísica sexista del poder, escrito por Nerea Barjola. Entonces, quiero leeros un extracto del prólogo, es de Silvia Federici, que ya indica que el libro va a estar bastante bien. Y entonces quería leeros un extracto de lo que Silvia Federici dice en el prólogo del libro, ¿no? Y dice, bueno, y cito: lo que denuncia Microfísica sexista del poder es la estrecha complicidad de los medios de comunicación en este proceso. Ante una agresión sexual, los medios responden haciendo apología de la vida familiar y de valores sexuales conservadores, señalando cuál es nuestro lugar y cuáles nuestros comportamientos adecuados. Federici continúa afirmando que, puesto que el libro es singular en su examen de muchas artimañas que los periodistas utilizan para reaccionar hacia el carácter de la víctima a la atención puesta en el crimen, sirvióse cruelmente del miedo de las mujeres y el sufrimiento de su entorno para denigrar nuestras demandas de libertad. Y finalmente, haciendo de los asesinos monstruos para poder continuar ignorando los factores que hacen posibles los crímenes. En su libro, Nerea Barjola ofrece lo que yo considero o lo que yo opino es un nuevo concepto que puede suponer un shift o un desplazamiento conceptual a favor de un nuevo concepto que quizás, bueno, pues consiga mover o eliminar la hegemonía del concepto de cultura de la violación. Este concepto es lo que ella denomina como régimen político sexista o régimen sexista, ¿no? Y bueno, Nerea Barjola llega a este concepto a través de una revisión crítico-feminista del uso de la palabra desaparición en los medios de comunicación en casos que realmente lo que estamos viendo no son, o sea, lo que estamos viendo no son desapariciones, sino desapariciones forzadas. Y voy a citar un momento a Nerea. Dice: las mujeres son forzadas a desaparecer por grupos organizados o particulares que actúan de manera directa o indirecta en nombre de un régimen político sexista. Un régimen es un sistema, un esquema que permite establecer pautas y regular funcionamientos. Lo político de dicho régimen estaría vinculado a la gestión ideológica en la cual se enmarca. Un sistema que permite la desaparición forzada de mujeres y la tortura sexual es un régimen político sexista bien definido. Ahora, tras haber introducido este concepto, ¿no? También trayendo un poco la idea que transmite Silvia Federici, no sé si conocéis el libro lo que hace la autora es estudiar o analizar de una manera crítico-feminista el papel que tuvieron los medios de comunicación durante el caso Alcácer, ¿no? A principios de los 90, y ver de qué manera,
bueno, pues esa conjunción entre el asesinato y tortura de unas chicas y el papel de los medios de comunicación crearon lo que se llama una narrativa maestra de terror sexual. Luego veremos que hay más casos donde esto ha pasado. Yo creo que uno de los casos claros fue el de Kerr, ¿no? El de... Ay, no me acuerdo ahora el nombre, Valeria, que era la hermana. Bueno. Quiero introducir entonces ahora la idea de las narrativas maestras, ¿no? Y bueno, realmente cómo funcionan estas narrativas maestras a la hora de generar la cultura de la violación o el régimen político sexista. Cuando hablamos de narrativas maestras nos referimos, y por intentar dar una definición cerrada y que podamos compartir todas, yo me refiero a relatos hegemónicos sobre determinados aspectos o elementos de nuestras culturas. Y yo creo que para poder entender qué es un relato hegemónico o una narrativa maestra, es muy fácil mirar a la historia y ver de qué manera se ha contado la historia, ¿no? Cuando se lo explico a mis alumnas siempre hablamos de la ocupación de Abya Yala, ¿no? Como un ejemplo de construcción de narrativa maestra y de cómo una narrativa maestra puede distribuir de manera desigual la actividad y la pasividad de agentes. De hecho, bueno, pues eso, ¿no? Durante siglos la ocupación de Abya Yala ha sido narrada como el descubrimiento de América a manos de Cristóbal Colón. Y bueno, el tratamiento de este momento histórico como descubrimiento y no ocupación, pues invisibiliza varios factores como pueden ser que ya había gente en Abya Yala, que Abya Yala no tenía el nombre de América, etc. En el caso de las violencias sexuales, también encontramos una narrativa maestra que establece qué es una violación, quién puede ser violada e incluso cómo ha de hacer frente a una violación una persona que ha sido agredida. En el libro que os comentaba antes de Mizu Sanyal, el libro Rape, ella afirma que de manera previa a la denominada segunda ola del feminismo no se había puesto en jaque o no se había cuestionado algunas de las percepciones generalizadas de la violación, que ahora consideramos que son elementos centrales de lo que denominamos la cultura de la violación. Y bueno, quería citaros una cosa que dice Mizu Sanyal sobre las percepciones. Y cito: la violación es sexo y las mujeres dicen no cuando en realidad quieren decir sí. Las víctimas son mujeres jóvenes y bellas, cuyo atractivo excita tanto al hombre que ellos no pueden contenerse. O mujeres que provocan a hombres de manera voluntaria y se llevan las consecuencias. De cualquier manera, las víctimas son al menos parcialmente responsables de su violación, porque ella lo estaba buscando al llevar una minifalda. Bueno, más allá de los elementos que justifican la violación mediante lo que hemos visto antes, no la culpabilización de la agredida o la exculpación del agresor, me gustaría tocar dos elementos que condicionan a las potenciales agredidas, limitando tanto su libertad de movimiento como su vida cotidiana. Es decir, quiero estudiar dos elementos que normalmente no suelen ser hablados cuando hablamos de cultura de la violación, pero que me parece que tienen un impacto muy fuerte en la manera en la que las mujeres las mujeres o sujetos, por ejemplo, no binarios, viven su vida. Estos dos elementos a los que me refiero es, uno, cómo ha de superar una mujer una agresión sexual, y dos, el miedo el miedo a la violación como castigo final para el condicionamiento de las mujeres, no esa idea de que lo peor que te pueden hacer es violarte. Por un lado, creo que es bastante obvio, y ahora hablaremos de un caso donde creo que esto fue flagrante, ¿no?, que existe una narrativa sobre cómo se ha de hacer frente a una agresión sexual y creo que aquí quiero introducir tanto una lectura teórica como una lectura más digamos, ligada a la praxis, no ligada a la realidad. Durante la batalla legal que tuvo lugar tras la denuncia del caso de La Manada, uno de los grandes elementos de controversia y de disputa fue el hecho de que los abogados defensores contrataron a unos detectives privados encargados de espiar y de vigilar a la persona que había interpuesto la denuncia, ¿no? Tras este trabajo de investigación, la defensa concluye que el daño que se había cometido a la joven no podía ser tan grave porque esta chica seguía manteniendo una vida social nocturna. Este ejemplo yo creo que pone claramente en relieve cómo existe una narrativa maestra que establece que aquella persona que ha sufrido una agresión sexual no tiene derecho a llevar una vida normal después de la misma. Y creo que Virginie Despentes, en su libro Teoría King Kong, analiza de forma muy cruda esta culpabilización y castigo, ¿no? Y parece que sea muy amante de las citas, ¿no? Pero creo que
bueno, que esta cita de Virgin Despentes merece la pena leerla en la apertura, ¿no?, de un seminario sobre cultura de la violación. Cito: una mujer que aprecia su dignidad hubiese preferido que la maten. Mi supervivencia en sí es una prueba que habla en mi contra. El hecho de estar más aterrorizada al pensar que me podían matar que traumada por los pijazos de 3 hijos de puta parecía algo monstruoso. Nunca lo había escuchado decir, en ninguna parte. Por suerte, como punky practicante, me las podía arreglar sin mi pureza de mujer bien. Porque hay que estar traumada por una violación. Hay una serie de marcas visibles que hay que respetar. Miedo a los hombres, a la noche, a la autonomía, asco al sexo y otras jocosidades. Te lo repiten de una y mil maneras. Es grave, es un crimen. Los hombres que te quieren, si lo llegan a saber, se van a volver locos de dolor y rabia, porque la violación es un diálogo privado en el que un hombre les declara a los demás cojo a sus mujeres a las apuradas. Pero el consejo más razonable, por un montón de razones, sigue siendo no se lo digas a nadie. Ahógate entonces entre las dos exhortaciones. Morite perra, como suelen decir. Creo que la narrativa maestra que establece cómo se ha de salir de una agresión y cómo ha de llevar el resto de su vida, se ve presente en las disputas y en las discusiones que hay en torno a aquellos casos en los que las mujeres han preferido no continuar una disputa legal y establecer mediante un acto de conciliación, por ejemplo, un pacto entre denunciante y denunciado. Y entonces, esto voy a intentar como aclararlo poniendo un ejemplo, ¿no? En el caso del Me Too, ¿no?, el movimiento del Me Too, muchas fueron las actrices que presentaron sus denuncias contra Harvey Weinstein. Y bueno, muchas de ellas acabaron aceptando tratos con los abogados de Weinstein en vez de seguir una tortuosa, porque es una tortuosa, batalla legal en la que muchas veces, bueno, pues se rememoraba casi la lucha entre David y Goliat. Y bueno, esta decisión por parte de varias mujeres ha sido duramente criticada por determinados sectores del feminismo, ¿no? Y creo que es necesario que también hagamos una reflexión sobre si estas críticas no hacen más que reproducir precisamente una narrativa maestra que culpa a las mujeres por tomar decisiones buenas para ellas tras un evento como la violación, ¿no? Hay que tener en cuenta también que el aspecto doloroso, ¿no?, y lo duro que es realmente un proceso de denuncia, la visibilización y el estigma que también produce ese proceso de denuncia, sobre todo en casos tan sonados como puede ser el del Me Too, ¿no? También podríamos tener el caso de Roman Polanski, la niña de 13 años. La niña de 13 años decide acabar con el juicio porque no quiere que su vida se exponga. Y bueno, y otro de los aspectos que podíamos hacer analizando el caso de Weinstein es precisamente que estamos hablando de una sociedad donde no hay seguridad social y donde para tú hacer frente a determinados gastos, como puede ser una prueba de violación, después de una violación te tienes que pagar tú la prueba, ¿no? Entonces creo que hay que saber analizar y hay que saber contextualizar lo que una persona o lo que una mujer decide hacer una vez que ha sido agredida. El elemento de culpabilización y el elemento normativo sobre cómo ha de superar una mujer una violación está íntimamente ligado también a la concepción de violación como lo peor que le puede pasar a una mujer, ¿no? Y hay un artículo que bueno, a mí me parece un artículo súper relevante, no todo el mundo lo ha leído. Es una revista que se llama Beach Magazine, que es una revista estadounidense que lleva muchos años en activo. Pues en el 98 una escritora, ella escribió este artículo, Vanessa Veselka, escribió un artículo que se llama The Collapsible Woman. Y entonces quería leer también un extracto donde ella explica precisamente cómo se hace esta definición de la violación como el último castigo, ¿no?, hacia la mujer. Como cultura, les decimos a las niñas desde la cuna que la violación es lo peor que les puede pasar. Decimos que destruirá su vida y que perderán su sentido de pureza. Les decimos a quienes fueron abusados sexualmente que es natural sentirse sucios. Hacemos esto porque es verdad y estamos tratando de prepararlos para que no se sientan solos cuando esto suceda. Pero, ¿no lo estamos preparando también para que sean tan sucios o impuros? ¿Cuánto nos estamos entrenando para derrumbarnos? El uso conveniente de palabras como superviviente y víctima no cambia realmente los mensajes que se nos dan. Si bien no hay un lado positivo de la violación y el abuso que se puede enfatizar, debemos decir otra verdad más completa. Deberíamos decir, esto puede arruinar o a veces te sentirás sucio, pero no lo hacemos y nos queda la impresión de que no hay saludable más que el colapso. Es como si viéramos ir más allá del trauma como negar su impacto.
Como podemos observar, la narrativa maestra en torno a cómo ha de superar una mujer una agresión sexual está íntimamente conectada a la propia concepción del sexo que se maneja en una sociedad, ¿no? Y esa sacralización del sexo y la manera en la que la mujer ha de ser siempre celosa y protectora del mismo. En el libro de Nerea Barjola, yo creo que ella también introduce una novedad clara en el campo de la teorización feminista de las violencias sexuales, a través de la reconceptualización de la narrativa maestra como una narrativa que mezcla el poder de la biopolítica y el terror sexual, como manera de controlar la libertad de las mujeres. Y voy a citar a Nerea. Una narrativa sobre peligro sexual es un complejo, y por este motivo me interesa desencriptar el relato de Alcácer, porque supone tener acceso a todo un sistema de comunicación social. El texto que resulta de esta investigación es un intento de abrir el camino a una interpretación feminista del crimen de Alcácer y que ésta sirva como herramienta, como esquema para una reasignación efectiva de la multitud de relatos sobre el peligro sexual que existen e influye en la cotidianidad de las mujeres. Lo que propongo realmente es plantear desde su inicio, desde su nombramiento, una maniobra a partir de la cual de rediseñar esta narrativa. ¿Qué quiere decir esto? Estas narrativas maestras, y aquí ya voy a empezar un poco a hacer lo que quería decir hoy, cuando hablamos de narrativas maestras y hablamos del impacto de estas narrativas maestras que tienen que ver o que se entretejen con violencia sexual, con cultura de la violación, estamos hablando de un sistema mucho más amplio, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de cultura de la violación hay muchos aspectos que nos dejamos fuera, porque acabamos enfocando, nos acabamos como cerrando a determinados conceptos un poco más cerrados, ¿no? Es decir, cuando hablamos de culpabilización, como he dicho al principio de la charla, hablamos de cuestionamiento de la víctima, pero cuando hablamos de culpabilización también tendríamos que hablar de narrativas maestras que nos dicen cómo hemos de afrontar una violación, narrativas maestras que nos dicen cómo hemos de entender el sexo, o narrativas maestras que nos dicen cómo debemos proteger nuestros propios cuerpos. Mientras Nerea Barjola estudia el impacto que el caso Alcácer tuvo sobre la vida de las mujeres a principios de los 90 en España, lo cierto es que este fenómeno, es decir, el fenómeno del terror sexual, el fenómeno de crear una narrativa maestra que lo que haga es generar una idea de terror con respecto a lo que nos puede pasar a nivel sexual y cómo cómo este terror sexual afecta o condiciona nuestras vidas, esto también se puede ver en otra serie de casos que han salido en los medios de comunicación, ¿no? Y entonces quería hablaros también del caso de Ted Bundy. Ted Bundy fue uno de los grandes asesinos en serie de la historia de Estados Unidos. Y bueno, cualquier persona que tenga interés sobre el tema de los asesinos en serie, cada vez que se hace una reproducción o cada vez que se hace algún tipo de programa, tanto como de Alcácer como de Ted Bundy, se cuenta el relato casi desde el cuerpo de los asesinos, ¿no? Y hace poco vi un documental que creo que está en Amazon, si no me equivoco, que es la historia de Ted Bundy desde lo que le pasó a las mujeres, ¿no? Y una de las cosas que se puede observar es que precisamente la manera en la que los medios hablan, la manera en la que se entiende el caso, la manera en la que se vanagloria en muchos sentidos a Ted Bundy, lo que hace es generar un relato de terror sexual que afectó de manera muy clara a las mujeres estadounidenses de esa década. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, los asesinatos tuvieron lugar en campus universitarios. Esto hizo que la matrícula de mujeres en universidades, cuando por fin había subido, empezara otra vez a descender, ¿no? Es decir, creo que, y ya a modo de cierre, creo que cuando nos enfrentamos al estudio tanto de violencias sexuales como cultura de la violación, creo que es, necesario salirnos un poco de las cápsulas teóricas o de las cápsulas de un campo de conocimiento u otro campo de conocimiento. Creo que es necesario partir siempre desde un punto de vista crítico feminista e interdisciplinar, intentar analizar las cosas desde diferentes perspectivas, ¿no? Y ver realmente cómo se entretejen determinados elementos para al final dar lugar a un fenómeno tan, en este caso no tan abstracto y a la vez tan grande como es el de la violencia sexual. En cuanto a lo que yo diría o cómo me gustaría cerrar a mí la ponencia de hoy con respecto a violencia sexual y cultura de la violación, creo que es interesante
replantear los conceptos. Creo que es muy interesante hablar de cultura de la violación, pero creo que es muy interesante plantear cultura de la violación de una manera mucho más amplia a través de conceptos como pueden ser narrativas maestras, a través de conceptos como pueden ser régimen político sexista del que hablaba Nerea Barjola o terror sexual. Y yo con esto espero haber introducido varios elementos para el debate, porque sí que yo llevo hablando ya un rato largo y me gustaría escuchar, bueno, qué os ha parecido y que discutiéramos, bueno, pues alguna de las polémicas que he presentado. Así que, Rosa, yo creo que ya he terminado. Y muchas gracias. Bueno, pues aquí estoy de nuevo. Ahora sí nos podemos volver a mostrar para hablar con Alicia. Y bueno, me gustaría daros la palabra. Yo te agradezco mucho la charla, Alicia, porque creo que ha sido una forma perfecta de presentar las muchas implicaciones que están debajo, que sostienen, ¿no? Esa punta del iceberg que vemos, ¿no? Y llamar la atención sobre esas otras 7 partes de todo iceberg que están sosteniendo lo que vemos, ¿no? Y hasta qué punto es importante que intentemos hacer esa exploración submarina a través de, bueno, de esos conceptos de narrativas maestras, que son esas que tú has señalado, incluso algunas apreciaciones más que quizás se pueden hacer, ¿no? Para justificar cómo hay ahí un enorme sistema sosteniendo una realidad que se ha normalizado y que se ha sistematizado. Así que te agradezco muchísimo la conferencia y me gustaría, pues eso, dar la palabra a quienes nos han estado escuchando. Veo las caras ahí de algunas compañeras, profesoras, estudiantes, alumnas, y en fin, no sé qué queréis preguntar, si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, no sé si puedo intervenir. Rosa, ¿me oyes? Hombre, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola, quería Nuria. dar las gracias, Alicia, soy Nuria, sí. Por fin nos ponemos cara. Por fin, eso es. Bueno, de entrada, de verdad, muchas gracias, no solo por la intervención, por la ponencia, sino por lo fácil que fue conectar contigo, la manera en la que recibiste la propuesta. Quiero de verdad llamar la atención sobre la colaboración tan fácil y espontánea que se produjo contigo. Yo creo que hubo, al menos yo sentí como una conexión, una afinidad. Creo que esto puede que sea solo el principio de una larga amistad entre Alicia y nuestro proyecto y nuestro grupo de trabajo. Y desde luego la conferencia confirma, ¿no? Mis sensaciones leyendo tus trabajos previos, y tengo muchas ganas, ¿no? De leer ya cuando publiques la tesis, tengo mucho interés. Verás, yo lo que quería compartir era un poco, bueno, al trabajar desde el derecho internacional, yo lo que analizo básicamente son los pronunciamientos de las Cortes internacionales, ya sea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que analizan las decisiones de tribunales internos en diferentes estados, ¿no? Diferentes estados miembros, ya sea de América Latina o estados europeos, y que han tenido que analizar, como digo, en el orden interno, situaciones de violación que no se han llevado de la forma correcta, y entonces, bueno, pues se denuncian estos casos a las Cortes internacionales y yo analizo un poco cómo lo valoran. Y bueno, puede llamar muchísimo la atención, pero es una constante, incluso en países, no solo en España, en países de nuestro entorno, como la mayor parte de los tribunales a nivel interno siguen basando sus decisiones en esos mitos, ¿no? Que ha comentado la compañera, en cómo se valora el comportamiento previo de la víctima o el comportamiento durante la agresión y después de la agresión, alusiones, ¿no? A cómo iba vestida, por ejemplo, o a cómo se pudo defender o no defender en aquel momento, exámenes psiquiátricos que se solicitan para valorar la credibilidad de la mujer. Me llama mucho la atención, por ejemplo, las pruebas físicas de resistencia, ¿no? Cómo se exige esa prueba y cómo se llega incluso en muchos pronunciamientos hasta el punto de no considerar creíble cuando no hay un específico daño genital. Es decir, en toda esa narrativa que ha explicado la compañera hay incluso un modelo, ¿no? Y entonces en ese modelo tú tienes que tener un específico daño genital para ser considerada una víctima de violación.
y cómo también se utiliza, eso sí me llama mucho la atención y quería compartirlo contigo, a ver cómo lo valoras, cómo me parece que la valoración de los tribunales internacionales es sumamente diferente cuando la mujer es menor o tiene alguna situación de discapacidad. Y eso es un poco lo que quería trasladarte, ¿no? Como, por lo que yo estoy viendo, tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana, la impresión general es que algunas de las conclusiones sancionadoras de determinados estados que no han sido lo suficientemente diligentes para proteger los derechos de la mujer, pues esos pronunciamientos son más radicales cuando se trata de menores que cuando se trata de alguna mujer en una situación de discapacidad o con diferentes capacidades, ¿no? Hay muchos casos de diferentes capacidades psíquicas y la percepción de que esa resolución no sería la misma si la persona tuviera más de 18 años, ¿no? Eso por una parte, y por otra, muy rápido, porque me imagino que habrá muchas más personas que quieren intervenir, como en algunas resoluciones de la Corte Interamericana, una muy reciente de agosto de 2020, cómo todo el pronunciamiento se resuelve en torno al suicidio de la mujer, ¿no? Cómo ese suicidio es el que marca la pauta de la sentencia, cómo llega a explicar los jueces de la Corte. Fíjate que la presidenta de la Corte Interamericana ahora mismo es Elizabeth Odio, es una mujer, una activista, feminista, fantástica, pero cómo en esa sentencia todo gira en torno a ese suicidio, todo gira, es como que marca la pauta, marca el nivel de verdad del sufrimiento que había el sufrimiento que había tenido la mujer, y cómo eso realmente nos da el valor y cómo podemos medir incluso su credibilidad a través de ese suicidio, ¿no? Pues son cuestiones que tienen mucho que ver con esas narrativas y quería compartirlo contigo, a ver qué opinas. Sí, con respecto a lo primero, o lo que planteas, por ejemplo, por qué con unas mujeres o determinadas mujeres se hace una cosa y por qué con otras, bueno, también podríamos hablar del hecho de que hay mucha gente que considera que a una trabajadora sexual no se le puede violar precisamente porque es trabajadora sexual, ¿no? Creo que también existe algo muy importante que es, por ejemplo, cuando estamos haciendo formaciones en noctámbulas, utilizamos un concepto que es el termómetro de la tolerancia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las violaciones donde hay algún tipo de consumo de sustancias, sí que es cierto que tenemos mucha mayor tolerancia a cuando la mujer decide hacer uso de una sustancia que cuando se utiliza, por ejemplo, una burundanga para la supresión de la voluntad. Cuando en realidad el efecto de la droga es el mismo independientemente de que lo eche una persona u otra. Sí que son delitos diferentes, pero lo que no podría ser, o lo que yo no entiendo normal, es que haya una tolerancia diferente entre un caso y el otro, ¿no? Creo que cuando hablamos del termómetro de la tolerancia podemos problematizar y polemizar y decir, toleramos mucho menos, en este caso, el abuso sexual en menores que el abuso sexual en mayores, porque también entendemos que una mujer algo habrá hecho a lo largo de su vida, ¿no? Y esto se puede ver mucho en los casos, por ejemplo, que me acuerdo un caso que hubo en Estados Unidos, que no, esto me voy a recordar el caso, que fue una chica que había sido violada en un bar, encima de una mesa de billar, había habido unos migrantes portugueses que habían estado mirando XXXX, y ahí se tiene como una tolerancia mayor o menor, ¿no? Y ese juego es de tolerancias. ¿Qué pregunta se le hace a la chica? Que si iba bebiendo o que hacía en un bar ella con unos chicos. Después, bueno, quiero decir, ese cuestionamiento existe. ¿Por qué? Porque hay un termómetro de la tolerancia. El hecho de que una persona diga que a una trabajadora sexual no se le puede violar, creo que deja ya bastante claro que solo hay unas personas a las que se pueden violar y otras a las que no. Y podríamos hablar también de gente que no son atractivas en el sistema heteronormativo y cómo se considera que a una mujer mayor no se le puede violar precisamente porque es una mujer mayor, ¿no? Cuando vemos que sí que hay violaciones intergeneracionales. Eso por un lado, ¿no? Que sería el termómetro de la tolerancia. Por otro lado, otra cosa que creo que hay que hablar del tema que planteabas, en el libro de Mizu Sanyal, y yo creo que es muy interesante mirar siempre la mitología, Lucrecia es una mujer a la que violan y que ella decide suicidarse precisamente para limpiar el honor de su persona y el honor de su marido. Entonces, el suicidio es un elemento que siempre ha estado muy vinculado tanto al honor como a la culpa de la mujer, ¿no? O sea, estoy hablando de Lucrecia, pero podría estar hablando de Medusa, pero podríamos estar hablando de
un montón de figuras como Ofelia, ¿no? De mujeres que han tenido que recurrir al suicidio porque es la única manera, o sí, la última manera de realmente poder limpiarse y poder volver a ser puras, ¿no? A través de la muerte. Es muy interesante, por ejemplo, en los delitos al honor de otras sociedades, ¿no? Como al final tú tienes que pagar al final con tu vida. Y creo que en el extracto de teoría King Kong de Despentes, ella lo explica muy bien. Morite perra, ¿no? Es como la única opción que te queda es la de no estar, la de no ser. ¿Qué pasa? Que, bueno, o sea, creo que esta discusión es muy interesante y además que tiene un montón de dimensiones porque creo que tiene mucho que ver precisamente con que si el sexo es sagrado, la única manera de expiación de la mujer es la de morir, ¿no? Y es un poco, pues, este casi relato religioso, conservador, puritano, decimonónico sobre cómo afrontar, en este caso, la violación de un cuerpo, ¿no? No sé si te contesta, Sí, pero muchísimas gracias. Es que es verdad que esto daría para un sí, debate largo. Muchas gracias. a ti. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Yo tengo muchas, desde luego, o yo tengo muchos comentarios. No sé si estás dispuesta a escuchar un rato más o a que hablemos un rato más. A mí Sí, yo sí sí. me gustaría, no sé, algunas cosas que se me ocurren, a ver cómo tú las ves, hablar contigo, ¿no? De alguna manera. Hay una cosa que tú has mencionado que me parece muy importante en todo esto, que es la monstrificación del agresor, ¿no? Es fundamental, ¿no? Y el colocarlo, el intentar colocarlo al margen de la ley para convertir la violación en una especie, pues eso, de acto segregado de toda esa cultura que de alguna forma lo está soportando. Lo hemos visto muy claro, es decir, yo en el caso de Diana Kerr, rápidamente No me ir salía el nombre. trazando un perfil de un agresor, bueno, se le va de alguna forma desnormalizando, ¿no? Primero era un señor normal, luego acababa siendo ya un señor absolutamente delincuente del que cabía esperar un acto como este. ¿eh? Lo vimos en el caso de la manada, primero eran guardias civiles, policías y demás, pero como eso no encajaba Dentro de la narrativa dentro maestra. de la narrativa maestra, sacamos a uno que había robado unas gafas de sol en un centro comercial, ya tenemos la justificación que lo aparta de cualquier señor normal que en un momento determinado podría cometer algún tipo de agresión sexual, ¿no? Y luego otra cosa que tú has mencionado, que por mi área de trabajo me interesa particularmente, no sé cómo tú lo ves, que son tú has hablado de los mitos, ¿no? Pero son las representaciones artísticas de la violencia sexual, en cuadros, en novelas, y hasta qué punto, incluso en películas, ¿no? De una manera muy clara, hasta qué punto son también una forma de violencia sexual, muchas de esas representaciones, ¿no? Porque son claramente aleccionadoras y además son aleccionadoras con un instrumento particularmente delicado, que es el del arte, que tiene una aureola, ¿no? De autoridad que de alguna manera lo hace difícilmente impugnable, ¿no? O lo hace discutible, ¿no? Por ahí creo que van esas suspicacias con respecto a la palabra o a la expresión cultura de la violación que dicen que es un oxímoron, porque se presupone una dignidad a la cultura que me parece un tanto ingenua, ¿no? Debemos asumir que muchas veces la cultura no es tan dignificable, ¿no? O esa idea de la cultura que tenemos debemos ampliarla extraordinariamente y que efectivamente muchas veces hasta eso tan sublimado, que es el arte, ha sido un instrumento clarísimo de violencia sexual en sí mismo, ¿no? Incluso todas las representaciones artísticas, me voy a las pictóricas, por ejemplo, siempre la mujer agredida, la mujer violada, es un arquetipo de belleza. Es un arquetipo de belleza que ya está excluyendo de la posibilidad de ser violadas a esas mujeres mayores que tú estabas comentando antes, ¿no? Y no recuerdo, hace poco hubo circulando por diversos lugares una exposición con las ropas, Ah, sí, sí, sí. tú lo conoces, que Sí. llevaban las mujeres que habían sido agredidas, habían recibido violaciones, precisamente para, y claro, era muy interesante porque eran ropas que era un vaquero, una sudadera, o sea, Sí, en o ningún de un chándal de momento, salir a un correr. chándal, efectivamente, en ningún momento la realidad soportaba el relato de la bella mujer rubia, joven, desnuda, ¿no?
que luego se ha ido convirtiendo en la de la minifalda de vida, ¿no? Y hasta qué punto, ¿no? Hay casi esa necesidad también desde el arte de hacer contralecturas, ¿no? De esas representaciones artísticas, ¿no? Y ya por último te pregunto, y ya tú hablas de lo que tú quieras o retomas por donde tú quieras, ¿tú cómo ves? Porque sé que es un tema muy polémico y a mí me resulta muy complicado también de abordar y de posicionarme y demás. Bueno, sí tengo mi posición, pero bueno, es un tema que no es tan dinámico como este, ¿no? ¿Qué papel piensas tú que en todo esto juega la prostitución? En fin, ahí te Sí. dejo. Vale, bueno, pues yo voy a tocar, yo que sí, como a mí si me lanzas yo lo recojo, así que yo la recojo y además si queréis podemos cerrar con lo que estamos hablando un poco del trabajo sexual, ¿no? Por un lado, el tema del monstruo, ¿no? O sea, claro, yo hoy me he centrado en lo que sería la narrativa maestra con respecto a las personas que han sido agredidas o que pueden ser agredidas y las que no. Pero por otro lado también tenemos lo que sería la narrativa maestra precisamente del otro lado, ¿no? Del monstruo. Y entonces, bueno, voy a intentar hacer lo mismo que he hecho durante la conferencia y mezclar tanto cosas que nos hemos encontrado a la hora de hacer protocolos, por ejemplo, o a la hora de impartir talleres con jóvenes, así como, bueno, algunas cosas de un corte más teórico. Una de las cosas que a mí me hace gracia, por utilizar esa palabra, ¿no? Es la hipersensibilidad del hombre, por ejemplo, cuando hacemos encuestas. Es decir, resulta que al parecer nunca denuncian o al parecer hay muy pocas personas que digan que realmente han sufrido, hombres, perdón, que han sufrido violencia sexual, pero cuando hacemos una encuesta sale lo que nosotros denominamos la hipersensibilidad del hombre, que es que en ese momento ese hombre sí considera que ha recibido violencia sexual. Y cuando digo hombre me estoy refiriendo al cisvarón hetero, ¿no? Otra de las cosas que nos encontramos es el paradigma del agresor fantasma, ¿no? Que es, bueno, pues nosotras vemos que el 90% de las chicas que nos estaban contestando a las encuestas decían haber sufrido algún tipo de violencia sexual, pero solo un 1% creo que había sido una respuesta, de hecho, de hombres decían que realmente habían cometido en algún grado una violencia sexual. Obviamente que si piropo y que si mirada, no estamos hablando directamente además de formas explícitas o visibles de violencia sexual. Entonces, bueno, esto también es interesante, ¿no? Yo creo que cuál es la narrativa y cómo se crea. Yo creo que en estos dos paradigmas podemos ver cómo se crea la narrativa, ¿no? La narrativa es que ellos no violan, ¿no? Entonces, a mí hay una imagen que vi hace años, ¿no? Que me llama mucha atención, que es la de not all men, pero sí every woman puede decirte que ha sufrido violencia sexual, ¿no? No todos los hombres lo han hecho, pero resulta que todas las mujeres sí que podríamos contar algún tipo de episodio de violencia sexual. Claro, este agresor fantasma, esta hipersensibilidad del hombre, vinculada también a, a la idea de los marcianos, ¿no? Como, bueno, esa patologización del hombre que viola, que no es una patología, en muchos casos puede llegar a ser una patología, pero no todo es una patología y no podemos estar hablando de que las personas que violan son o bien enfermos o no, o sea, son nuestros amigos, son nuestros padres y son nuestras parejas en muchos casos. Entonces, bueno, entender también, esto también es un trabajo de reconceptualización nuestro, ¿no? El poder coger a tu colega y decirle, ¿de qué vas? O el poder darte cuenta y diagnosticar que hay gente en tu alrededor, ¿no? Yo creo que es un trabajo, en este caso, bidireccional, que es muy difícil conseguir y que además, bueno, y ahora vinculándolo con la otra pregunta que hacías, que es con respecto a la representación. A ver, yo creo que la cultura muchas veces es una expresión incómoda de elementos sociales que ya están. Entonces, ¿cuál es el problema o qué es lo que me pasa a mí con el tema de la cultura y cómo se hace la representación en este caso o el uso de la violencia sexual como una representación cultural? El problema es que la representación cultural no es más que un elemento de lo que es un imaginario sexual. El problema es que el imaginario sexual de nuestras sociedades es una representación cultural con unos intereses, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, y mucha gente cuando hablamos de representaciones culturales de violencia sexual, la gente suele hablar sobre porno, pero yo, por ejemplo, hay series que no he podido ver, como puede ser Vikingos, donde se ven de manera sistémica violaciones. Entonces, también tener un ojo, o sea, o hilar más fino, tener un ojo más clínico diciendo, oye, es que hay muchas representaciones que estamos pasando como representaciones no violentas
nos centramos para variar en la discusión del porno, ¿no? O sea, la discusión del porno no puede ser feminista, pero Vikingos sí puedes verlo una feminista, aunque esté habiendo una agresión sexual clara, no sé. Creo que hay como... Creo que lo que tenemos que hacer es fijarnos en cuál es el imaginario sexual y contrarrestar ese imaginario sexual y plantear la cuestión o plantear el debate desde una perspectiva más amplia, ¿no? Entiendo que además vivimos en un sistema capitalista y feroz donde se exaltan determinados comportamientos o determinados valores que tienen mucho más que ver con violencia que con cuidados. Entonces, no sé, yo creo que lo que hay que hacer en todo caso es una redefinición de ese imaginario sexual, incluir nuevos elementos, reconceptualizar el deseo, reconceptualizar la construcción social del deseo, imaginar, o sea, lo que no puede ser es que los jóvenes se eduquen a través del porno más misógino o heteropatriarcal. Quiero decir, hay muchas personas haciendo porno desde otras perspectivas, el porno no educa, el porno enseña, y lo que no podemos hacer es centrar el debate en pequeños elementos del imaginario sexual cuando el imaginario sexual es mucho más complejo, ¿no? Y yo creo que con la prostitución es un poco más de lo mismo. Yo no, lo que no puedo hacer es basar toda una discusión de un movimiento tan amplio, heterogéneo como es el feminismo, a trabajo sexual sí o trabajo sexual no. O sea, yo creo que aquí hay una cosa bastante clara, que es el consentimiento. Creo que todas vivimos en un sistema capitalista que nos obliga a trabajar de alguna manera, y creo que lo que no podemos hacer es poner de manera sistemática cuerpos cuerpos más precarios como los de las mujeres trans o como de las mujeres migrantes en una lucha capitalista. No sé si me explico. Es decir, todas nos vemos en una situación de precariedad. Todas tenemos que trabajar por dinero. Yo no conozco a nadie que no trabaje por dinero, ¿no? Y creo que Silvia Federici lo resume muy bien cuando ella habla sobre trabajo sexual y dice: abolición del trabajo sí, pero de todos los trabajos, ¿no? Es decir, creo que hay que reconceptualizar esto de otra manera. No sé hasta qué punto, o sea, porque claro, si decimos hasta qué punto puede estar contribuyendo la prostitución al imaginario sexual, hasta qué punto puedes estar contribuyendo tú diciéndole a tu pareja, venga, vale, condón no, cuando estás en una discusión sobre, ¿no? O sea, creo que el consentimiento, la batalla del consentimiento se juega en muchos otros ámbitos, y que no sé por qué siempre al final acabamos hablando de una discusión, acabamos generando un debate donde ponemos el peso siempre en los hombros, muchas veces, de mujeres que están en una situación mucho más precaria que nosotras. Yo muchas veces me pregunto, yo he salido como mucho imbécil, ¿no? No nos hacemos no nos hacemos las mismas preguntas, por ejemplo, con el trabajo del hogar. A las Kellys, que también reproducen el patriarcado porque limpian y la mujer limpia, no sé cuántos, no les estamos haciendo la vida imposible como a las trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces yo creo que hay veces que tenemos que ser multidisciplinares, ¿no? Y tenemos que partir de esa metodología crítica que tendría que representar o caracterizar realmente el feminismo, y ser más sororas y ser más zorroras, ¿no? Y darnos cuenta de que, bueno, que los conceptos, no reducirnos a un concepto como cultura de la violación, sino hablar de narrativas maestras. Y yo creo que una de las cosas que podríamos hablar de la narrativa maestra, y así como a modo de cerrar, cultura de violación, violencia sexual, misoginia, etc., etc., es la historia de la mala mujer. Y la historia de la mala mujer empieza con Lilith, continúa con las brujas y a día de hoy sigue con las putas, ¿no? Entonces creo que nos tenemos que empezar a hacer cuestionamientos más grandes o cuestionamientos más profundos sobre cuáles son las narrativas maestras que nos dicen a las mujeres cómo tenemos que ser, ¿no? Y bueno, y de qué manera juega todo esto un papel en la construcción de imaginarios de género o imaginarios sexuales. Y tampoco quiero aburrir mucho, y no estoy viendo si la gente levanta la mano, ¿no? No, en absoluto, al revés. Yo creo que está, vamos, a mí me está pareciendo muy interesante, y la forma de abordar el tema de la prostitución que has hecho me ha resultado sugestivo, porque es cierto, porque también hay esa tendencia a segregar el trabajo sexual, eso es evidente, a segregarlo de otro tipo de... Volvemos a lo Aislarlo, sí. mismo, a la idea del iceberg, como si efectivamente las mujeres nos pudiéramos dividir en esos grupos, las que ejercen y las que no ejercen este tipo de trabajo o la prostitución o lo que sea, cuando muchas veces en los hogares, ¿no? En las casas,
en las camas de nuestras casas se viven situaciones... Yo no he visto ninguna manifestación en contra de que haya trabajadoras internas en pisos, o que a las Kelly se les estuviera pagando €1 en los hoteles de Hilton de Madrid a través de un programa financiado precisamente por la Comunidad de Madrid. Ajá, No, hay cosas así como que a veces como que te chirrían, sí. ajá. Así que por mi parte, estupendo todo, la charla, la conversación y bueno, y yo creo Yo que estoy estamos... encantada, muchísimas gracias. O sea, me ha gustado un montón. Espero que os haya gustado. No sé si lo pasaré a limpio lo que he escrito, pero bueno, en caso de que lo haga, os lo envío. Perfecto. Para que, sobre todo, que podáis tener la bibliografía que he tratado yo y que igual os interesa. Pues sí, sobre todo yo creo que para el alumnado sería interesante, ¿no? Que tenga la bibliografía, bueno, que pueda saber a dónde acudir para tener un desarrollo todavía más Mm. detenido, más detallado de algunos de los conceptos que has ido manejando. Y no sé si hay alguien que quiera hacer algún tipo de pregunta. Nuria. Yo quería decirle que ha sido muy valiente también en esta última intervención. Sí, sí. Sí, yo me la suelo jugar bastante en Nos esto. viene muy bien. Sí, 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 muy bien, muy bien. No has dudado, ¿eh? No, No has sido diplomática, muy bien. Me gusta, yo lo valoro mucho, Alicia, de verdad. Sí, pero no sé, Arantxa dice que no sí, sabe levantar la mano, pero bueno, y por contestarte, Nuria, yo creo que, sí, no, que hay más preguntas, es verdad, es que no lo estoy viendo. bueno, que hay que Perfecto. empezar a hablar de todo. ¿Mm? Arantxa, Hola. hola. Ahora sí. Antes que nada, pues muchas gracias porque esto realmente es un tema que a mí me parece súper gratificante y me gusta mucho aprender de ello y ha sido una charla muy amena, que eso también hace que nos interesemos más por el tema. Y me gustaría saber desde tu posición o tu opinión o tu formación, ¿qué opinas de cómo se trata la sororidad entre las jóvenes adolescentes dentro del aula? O sea, yo soy educadora social y he trabajado, o sea, en distintos espacios, he hecho distintas dinámicas, he tenido diálogos y me doy cuenta que las más agresivas o las más dañinas con la figura femenina, el feminismo y todo eso, en muchos espacios suelen ser las mujeres. Entonces, no sé cómo abordarlo o qué opinas de ello, si crees que en realidad es ficción, o si yo con mis malas experiencias, o si tiene algo que ver la cultura que se promueve, la falta de educación en ello, en general sobre el tema. A ver, yo cuando he trabajado con jóvenes, bueno, por ejemplo, otra de las cosas que no he comentado antes, yo he trabajado en intervención directamente con trabajadoras sexuales, haciendo pisos, etc, 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 ¿no? Entonces también creo que para que entendáis que mi posicionamiento no es simplemente un posicionamiento teórico, sino que es que yo he trabajado en intervención en temas de trabajo sexual. Ahora, volviendo a lo que preguntas, es muy difícil, ¿no? O sea, y además, bueno, el problema, no sé en qué ámbito, pero yo cuando he trabajado en ámbitos de educación no formal o en espacios como más asociativos con gente joven, el problema que nos encontramos es que nos llaman de manera puntual y esto es un trabajo que es constante, quiero decir, vivimos en un mundo donde les están diciendo compite, ¿no? Es decir, el sistema capitalista es así. Entonces, esto aplicado a una perspectiva de género donde encima te dicen que, bueno, pues que la mujer esa es una mala perra o esta no sé qué, no está no sé cuántos, es muy difícil construir una sororidad. Yo creo que hay que trabajar mucho la autoestima, porque, no sé, yo creo que la idea de a mí me cuidan mis amigas es muy importante, pero para poder cuidar a tus amigas te tienes que cuidar tú, ¿no? Creo que el problema es que tenemos una concepción tan negativa de lo que es una mujer que nos cuesta entender que otra mujer pueda ser buena, ¿no? Creo que nos han metido mucho ese veneno de esa historia de la mala mujer. Yo creo, de verdad, ¿no? Creo que una de las herramientas para trabajar en este caso con jóvenes a la hora de crear sororidad tiene que ser a través del trabajo con el propio autoestima, ¿no? Y de la gestión de emociones, porque muchas veces esa rabia que sacan es una rabia que viene, pues, o que radica de cosas mucho más complejas, ¿no? Entonces yo sí que te diría, a ver, yo no soy educadora social, ¿no? Y el trabajo que he hecho siempre lo he hecho desde otro ámbito, pero yo creo que una de las cosas más importantes a tratar con jóvenes es autoestima y gestión de emociones, ¿no? Y a partir de ahí entender, bueno, que se pueden querer a sí mismas y que pueden querer a las demás. O por lo menos mi experiencia también vital ha sido esa, ¿no? Valoro mucho más a mis amigas ahora que he aprendido a quererme.
Vale, muchas gracias, muy interesante. Gracias, O sea, yo he Arantxa. estado en un contexto que eran menores de familias desestructuradas. Mm, Entonces, claro, el problema venía, o lo que yo detecté, es que estos menores, al haber vivenciado la violencia de género y tal exacto. como algo muy natural, era muy difícil abordarlo dentro del aula. De hecho, una de las sesiones fue del 25N, ¿no? Que hicimos un pasapalabra con canciones de reggaetón, autoras que fuesen más, para ellos más conocidas, más accesibles, ¿no? Que del día a día y espacio. Y curiosamente niños que incluso habían vivenciado esa violencia sexual de sus padres hacia sus madres y tal, les daba igual el tema, o sea, para ellos era frívolo hablar, o sea, no había, era muy difícil que el menor tratase el tema con empatía hacia sus madres. Era una situación muy, muy distante, muy difícil de abordar y me resultó, la verdad, muy complicado. Es muy difícil, sí. Mira, por ejemplo, para chicas, y una cosa que hago mucho con las alumnas y tal, es ponerles rap feminista, trap feminista, reggaetón feminista, ¿no? Porque al final la música no es, no, o sea, no hay música machista, hay machistas haciendo música. Hay grupos muy potentes como puede ser Privade, como puede ser Ira, como puede ser Sara Eve o Miss Bolivia. Quiero decir, hay muchas chicas creando música que está de moda, ¿no? Con mensajes súper potentes feministas y mensajes dirigidos a chicas, ¿no? O sea, yo hay canciones que digo, es que me voy con mis amigas, ¿sabes? En plan de, me quiero ir con mis amigas después de escuchar este temazo, ¿no? Y creo que por ahí también hay una manera, yo creo que trabajar con la cultura pop no sé, como eliminar eso, un poco la barrera que hay entre academia y cultura pop es muy positivo, sobre todo cuando buscas hacer incidencia, ¿no? Y no quedarte en lo abstracto. Bueno, con respecto a, si me permitís que intervenga, con respecto a esa dificultad de establecer sororidad, ¿no? en las adolescentes, ¿no? Yo tengo hijas adolescentes. Hay una narrativa maestra fundamental que muchas veces es muy útil desmontarles porque es muy sencilla, que es el cuento de la Cenicienta, ¿no? En el cuento de la Cenicienta, las mujeres de toda una ciudad han sido educadas para ver quién es la elegida por el príncipe, Sí. ¿no? De manera que tienen todas ellas que competir entre ellas con las artimañas más variadas, porque su objetivo final, porque el cuento acaba así, ese es el final, su meta vital es ser elegida. Eso lo tenemos metido en el inconsciente, en el subconsciente y en el consciente, y constantemente se nos está bombardeando con esta especie de narrativa maestra, y ha generado grupos de chicas adolescentes que compiten entre ellas, porque inconscientemente tienen que ser las elegidas por alguien, ¿eh? Y muchas veces desmontarles el cuento, mostrarles el absurdo del cuento, puede ser un clic interesante. No solamente, aparte de la cultura, decirle, bueno, en el presente tenemos todo esto, pero es que desde los orígenes mismos de cualquier narración, ahí está, que nos cuentan desde que somos pequeñas, y que de alguna forma está refrendada permanentemente por la publicidad, por todo. Y a veces mostrar el absurdo de ese relato que tanto nos determina es una forma de observar hasta qué manera también ha sido instrumentalizada la competitividad entre mujeres en el patriarcado, ¿no? En fin, por si en algún momento te puede valer. Bueno, no sé si había por ahí alguna otra mano levantada, porque no me cabéis todas y todos en las pantallas. No sé si Alba está por ahí controlando, yo creo, ¿no, Alba? Que antes te dije Blanca, me parece, pero no, es Alba. No te preocupes, no te preocupes. Yo estoy mirando, pero la verdad que no... A mí no me sale nadie, ¿no? Ya no te sale nadie, ¿no? En fin. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. Hola. Ay, me voy a mostrar el video. Ahí está. Me pareció como muy interesante y hablo de la prostitución, porque justamente estamos en el máster en una materia de género e imaginación trabajando la prostitución, y es como un tema bastante emblemático.
Y en relación a eso, ¿cómo se consigue, digamos, a ciertas mujeres, como las mujeres trans? No sé si por ahí querías, vos hablaste de Silvia Friedrich, quería saber qué libro nos recomendás de ella, y nada, y si querés ampliar un poquito en esto. Me estoy pidiendo, o sea, en plan tema que os aconsejo leer si queréis profundizar en temas de trabajo sexual desde una perspectiva más pro derechos, que es la que yo. Bueno, hay un libro que salió hace poco, sí, que no sé cómo se llama en castellano, la verdad, que está escrito por 2 trabajadoras sexuales, que se llama, en inglés se llama Revolting Prostitutes, creo que ya ha salido en castellano. Una de las, es que se lo deja una amiga y no lo puedo enseñar. Una de las autoras se llama Juno. Y bueno, lo que narran es la historia de la lucha de las trabajadoras sexuales por los derechos laborales, ¿no? Y entonces creo que cuando hablamos de trabajo sexual hablamos generalmente como de 2 temas principales. Una cosa es el sexo, y hay mucha gente que dice, sí, o sea, como temas súper progresistas a la hora de hablar de sexo, pero luego parece que hablamos de derechos laborales y aquí la conversación como que se tensa, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho resaltar la trabajo sexual y hacer énfasis en la palabra trabajo y empezar a mirar desde una perspectiva feminista lo que sea el trabajo. Federici tiene varias charlas en las que habla sobre su posicionamiento en cuanto al trabajo sexual desde una perspectiva pro derechos. Tiene un libro que es, no me voy a acordar del nombre, que es sobre patriarcados y salario, ¿vale? Sobre formas de trabajo, que creo que ahí trata ese tema. Sí. De todas maneras, hay colectivos de trabajadoras sexuales que sacan su propio material y que creo que es interesante también leerlas a ellas, ¿no? Por eso el primer libro que os aconsejo es de trabajadoras sexuales. Una de ellas, bueno, hay como una lista de peticiones escritos por una plataforma que se llama Aliadas Transfeministas, donde podéis ver cuáles son las peticiones de las trabajadoras sexuales en temas de trabajo sexual. Aparte de esto, a nivel ya no teórico, sino de cosas que se están llevando a cabo, creo que es muy interesante mirar, por ejemplo, los procesos de construcción del marco legal en Nueva Zelanda, que es el único país del que podríamos hablar que realmente tiene un posicionamiento de despenalización del trabajo sexual, donde son las propias trabajadoras sexuales las que han creado el marco legislativo en el que se mueven. Y porque siempre nos ponemos a, es que en Alemania o es que en Holanda, bueno, es que hay un país que podríamos estar mirando como país, ¿no? Donde se está haciendo una legislación donde se está contando con las trabajadoras sexuales. Hay mucha bibliografía, pero bueno, sinceramente, si hablamos de feminismo, quizás la narrativa maestra sobre la prostitución es la del abolicionismo y no tanto la de proderechos. Entonces, bueno, a veces como que nos hacen falta herramientas o bibliografía. En este caso, yo creo que el libro, por ejemplo, de Revolting Prostitutes es muy bueno. Tiene mucha información y bueno. Y luego, si manejáis el mundo más anglosajón, la revista de Beach Magazine también tiene artículos muy buenos sobre temas candentes que os aconsejo y sobre todo, bueno, colectivos como AMAR, que es la Asociación de Meretrices de Argentina, donde está Georgina Orellano, o sea que hay mucha producción que se está generando directamente desde las trabajadoras sexuales, que creo que, bueno, pues que está bastante... Sí, Revolting Prostitutes de Five Thought Sex Workers. Sí, no sé cómo, sé que lo han publicado en castellano, porque otro día se lo vi a una amiga, pero no sé cómo se llama en castellano. Pero bueno, hay librazos y es un temazo a tratar. Y bueno, ya pasaré bibliografía, si no. De todas maneras, si tenéis, no sé, si tenéis algún comentario que sea, podéis buscar mi nombre, Alicia Valdés, en Academia, y ahí, bueno, yo no soy de mucha producción, estoy como a 100% con mi libro, pero bueno, si queréis entrar en contacto conmigo o si cualquier otra cosa, supongo que subiré ahí el paper de lo que he contado hoy, pues lo podéis cotillear todo en red, globalización y virtualidad. Bueno, gracias. A ti. Bueno, estupendo. No sé si hay alguna pregunta, te están dando las gracias por ahí, también en el chat. Muchas gracias a vosotras, me alegro mucho de que os haya gustado, estoy como súper contenta. Pues sí, la verdad que yo creo que ha sido una tarde muy productiva para todo el mundo, hemos aprendido y hemos actualizado, reflexionado, eso siempre es de agradecer, así que nada. Alicia, te lo agradecemos mucho que hayas querido inaugurar este seminario.
queremos volvernos a ver cuando todo esto de alguna forma pase y podamos charlar con un café por delante y ese tipo de cosas que seguramente están cada vez más cerca. Bueno, eso sí, cada vez más cerca están, eso indiscutiblemente. Vamos a seguir con el proyecto, con el seminario, de manera que queremos seguir contando contigo, queremos seguir estando en contacto contigo. Encantadísima. Pues muchísimas gracias y te mandamos un abrazo, cuídate. Gracias, Alicia, muchas gracias. Y seguimos en contacto. Y nos vemos pronto. En cuanto tenga el paper os lo envío para que podáis compartirlo, ¿vale? Sí, por favor. Perfecto. Muchas gracias, Alicia. En fin, gracias a todas, a todos por vuestra atención y nos seguimos viendo, si no en las pantallas, pronto por los pasillos y pronto por las cafeterías y todo lo demás. Besos. Besos, Rosa. Chao. Adiós. Chao.